La proteína recombinante de interés industrial seleccionada es la glucocerebrosidasa, también conocida como la ácido beta-glucosidasa o glucosilceramidasa beta. Se trata de una enzima lisosomal asociada a membrana con 497 aminoácidos, con una secuencia líder de 39 aminoácidos y 5 sitios de glicosilación. Presenta el código que la distingue o que la identifica es el 3.2.1.45, lo que la clasifica dentro de las hidrolasas y es codificada por el gen GBA1. En la parte inferior podemos ver su mecanismo de reacción, donde pues esta enzima es responsable de catalizar la hidrólisis de la glucosilceramida a glucosa y ceramida con ayuda de una molécula de agua. Esta enzima se sintetiza y glicosila en el retículo endoplásmico, pero la enzima se activa cuando se transfiere al lumen-ácido de los lisosomas. Aquí se presenta la secuencia de aminoácidos que conforman a la glucocerebrosidasa. Fue obtenida de NCBI. Y la razón por la que fue escogida esta proteína fue debido a lo que se conoce como la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es un trastorno hereditario autosómico recesivo, lo cual quiere decir que para su transmisión ambos progenitores deben de ser portadores de una anomalía en el gen GBA1. Dicho gen codifica para la producción de la enzima beta-glucocerebrosidasa, encargada de llevar a cabo la hidrólisis de la glucosilceramida en glucosa y ceramida, como fue mencionado anteriormente. Esta mutación ocasiona la deficiencia de la enzima en cuestión, provocando una acumulación de glucocerebrosidos en los lisosomas de células macrófagas presentes en el sistema retículo endotelial. Estas acumulaciones puede incurrir en alteraciones en ciertos órganos como en el hígado, en el vaso, el sistema nervioso, en la médula ósea y los pulmones, donde se puede ver una clase de alargamiento o hinchamiento en estos. La enfermedad de Gaucher es causada por es causada por más de 300 mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa y por lo tanto la manifestación clínica es bastante variada. Existen 3 tipos, 1, 2 y 3, y la frecuencia con la que se presenta es de aproximadamente 1 entre 50,000 nacimientos. Cabe mencionar que la enfermedad de Gaucher de tipo 1 es la más prevalente. Y en la parte superior derecha se puede ver la forma que adopta el citoplasma de las células de una persona que sufre de la enfermedad de Gaucher. El citoplasma adopta esta forma como de papel arrugado. Existen diversas maneras para tratar la enfermedad de Gaucher, pero el tratamiento que se va a platicar el día de hoy es la terapia enzimática sustitutiva mediante la administración de glucocerebrosidasa exógena. Esta terapia enzimática busca reemplazar las enzimas deficientes por otras artificiales, típicamente en altas dosis en intervalos de 2 semanas. Sin embargo, algunas personas pueden sufrir de alguna reacción alérgica o de alguna clase de hipersensibilidad al tratamiento con enzimas. La terapia se da vía infusiones intravenosas de glucocerebrosidasa recombinante, las cuales son producidas en células de ovario de hámster chino o, como lo conocemos, células CHOP. Esta terapia puede reducir el tamaño del vaso o en sí de los órganos que son afectados, así como mejorar la salud ósea. Es una terapia segura y efectiva, pero tiene la desventaja de ser altamente costosa, por lo que el acceso es bastante limitado. Y este tipo de terapia ha logrado revertir gran parte de los síntomas de la enfermedad en más de 4,500 pacientes a nivel mundial. Y esta terapia
fue introducida en 1991. Métodos tradicionales de screening de células recombinantes de alta producción suelen ser muy laboriosos, además que existen países con recursos muy limitados. Un ejemplo que se va a exponer es el caso de Brasil, donde el sistema de salud provee la droga gratuitamente para todos los pacientes de Gaucher, lo cual llega a alcanzar la cantidad de 84 millones de dólares por año. Sin embargo, la producción de glucocerebrosidasa por instituciones públicas reduciría en gran medida los costos de la terapia. Es por esto que se piensa que un escalamiento a nivel industrial de la producción de esta proteína recombinante ayudaría a reducir el costo para tratar esta enfermedad, para hacerla mayor, para que sea más accesible para los pacientes y pues para mejorar la calidad de vida de los mismos. Actualmente en el mercado hay una proteína recombinante que se produce en células CHO llamada, bueno, es una imiglucerasa bajo el nombre de Cerezyme, producida por Genzyme Corporation en Cambridge, Massachusetts. Por lo que sería interesante ver otra proteína recombinante que le hiciera competencia y también de esta manera posiblemente reducir los costos de esa terapia. Ahora procederemos a hablar un poco de los conceptos generales sobre bioreactores o cuantificación. Bueno, primero vamos a hablar de un setting de un bioreactor y para eso vamos a enseñar unos cuantos videos. Bueno, aquí tenemos un bioreactor. Este bioreactor es de alrededor de 1 litro y medio, el cual puede ser establecido como batch o como feed batch. Y procederemos a ver todas los componentes que conforman como un bioreactor. Como tal, si quieres hacer esta entrada, podemos iniciar por esta entrada que es la más característica. Esta entrada se usa para modificar el pH dentro de nuestro sistema, que puede ser conectada a una base o un ácido, y con flujos alternos y computarizados, controlados por una computadora, puedes regular el nivel de pH o del potencial de hidrógeno de tu sistema. Continuando, estas válvulas pueden ser utilizadas para sensores de temperatura o pH, que son funcionan como estos como protectores para que no esté en contacto directo con tu medio. Igual podemos hacer la demostración de insertar el de temperatura aquí, y este sería como quedaría puesto el sensor de temperatura. Muy bien. Las tuercas más grandes por acá, estas son para controlar los flujos y las temperaturas dentro de nuestro sistema. Esto que es una torre de enfriamiento en escala bioreactor. En escala bioreactor podemos ver cómo queda dentro del sistema y podemos verla por dentro, de que cómo funcionaría estar en contacto con todo nuestro medio, ya que esto corre agua fría o agua caliente, es el caso, para mantener el sistema a una temperatura ideal. Básicamente esa torre se usa para enfriar, más que nada, porque por el otro lado tenemos esta manga. Esta manga es una manga térmica que abraza a nuestro bioreactor, y esto es una resistencia que al momento de estar conectada a la electricidad calienta, y por ende calienta nuestro sistema. Y la diferencia en cómo podríamos tasar como un batch o como un feed batch sería que un compuesto de interés, un metabolito de interés para nuestro organismo que está creciendo en el interior, esté monitoreado, y con ese monitoreo podemos decidir cuándo agregar más o cuándo dejar de agregar cuando se haya terminado nuestro cultivo. En cuanto al muestreo y la cuantificación de biomasa, bueno, pues el muestreo básicamente es el control del desarrollo del cultivo a lo largo del tiempo, con condiciones establecidas de temperatura, pH, sustrato, entre otras cosas. Y bueno, básicamente se basa en obtener una muestra representativa del cultivo.
Y en la imagen de la derecha se puede observar una manera en la que se obtiene una muestra de un bioreactor. Se analiza, en ese caso, la concentración de biomasa o de sustrato o de otros metabolitos de interés. Los métodos de cuantificación pueden ser generales o un poco más específicos. En cuanto a los métodos generales, elegimos explicar el del conteo celular, que se puede dar de manera manual o automatizada. Incluso hay maneras como semi-automatizadas, pero son más comunes la manual y la automatizada. Y en la manual se tiñen las células con azul de tripano y se cuentan en el hemocitómetro, en el que básicamente se puede también observar la viabilidad celular. Y el automatizado, pues, utiliza un software y es un contador que automáticamente, pues, mezcla la muestra con el azul de tripano, y entonces es mucho más reproducible debido a que el proceso se repite de la misma manera cada vez que sucede, pero tiene algunas limitaciones al diferenciar algunos tipos de células, o incluso si hay cierta cantidad de ruido, el software no lee bien las células, entonces también eso es una limitación. Y bueno, en el crecimiento celular, como podemos observar, pues se mide por medio de cambios dependientes del tiempo en el número total de las células que están vivas o que pues de cierta manera están proliferando. Y también elegimos explicar los métodos endpoint y, bueno, los de medición continua, que son unos métodos un poco más específicos, ya sea igual para pues, medir proliferación, crecimiento, incluso viabilidad. El primero que elegimos explicar es uno endpoint que se llama MTT. Y bueno, el MTT es muy utilizado para células de mamífero porque pues tienen mitocondrias y eso les da un potencial redox pues muy grande. Es un método de colorimétrico, entonces pues se mide el cambio de color. Y se utiliza el bromuro de dimetiltiazol, difeniltetrazol, que es una sal y que tiene como inicialmente un color amarillo. El principio de este método es que en la mitocondria la enzima succinato deshidrogenasa reduce MTT. El MTT pasa en la ubiquinona y en el citocromo B y C del Electron Transport Chain de la mitocondria, y pues como resultado de la actividad de la enzima antes mencionada, se reduce. Y bueno, cambia de un color amarillo a un color azul o morado, más o menos. Como se reduce, bueno, acepta electrones de sustratos oxidados como son el NADH o NADPH. Y bueno, su cuantificación por el cambio de color se da por espectrofotometría y básicamente se mide pues la absorbancia de cada uno de los, bueno, normalmente se hace en celdas de 96 platos y permite conocer la viabilidad, pues si la célula está viva, pues la actividad de la mitocondria se va a dar, pero si está muerta no va a haber actividad mitocondrial. Y bueno, básicamente este método se llama endpoint porque se agrega DMSO, que es una molécula que pues de cierta manera lisa o daña a las células antes de la lectura, por lo que las hace ya no viables para continuar su crecimiento. Pero bueno, este se agrega porque el MTT es insoluble en el medio y cuando reacciona se forman cristales de forma SAN, que es la molécula que pues es de color azulito y tiene que disolver con algo. Entonces, pues básicamente se hace un análisis de las células antes de medirlo en el espectrofotómetro y pues no se puede medir el crecimiento de manera continua, pero se comparan pues las muestras con muestras previas y se sabe a qué tiempo específico se tomó, entonces pues de todas maneras es bueno para la cuantificación de crecimiento celular. Otros métodos endpoint son la reducción de resasurín o la producción de ATP.